Para mí este es uno de mis versículos favoritos, y no porque sea bonito, no porque me guste, sino que es por el que es el deseo de Dios para nosotros. Es un versículo poderoso que nos anima a saber de que tenemos esperanza, y en medio de cualquier situación usted y yo tenemos algo, Dios ha plantado algo dentro de nosotros que es maravilloso. Bien, el mensaje de esta noche, se lo voy a dar despuesito el mensaje, el tema. Vamos a ver, quiero que todos busquen el versículo, pero quiero decirles algo. Cuando usted y yo le dimos nuestra vida al Señor Jesucristo, vamos a ver, Él puso un poder dentro de nosotros. Vamos a ver, y ese poder es mayor que cualquier otro poder. No hay poder más grande que ese poder que el Señor ha puesto dentro de nosotros. Y digo esto porque nosotros, con ese poder que Dios plantó dentro de nosotros, no deberíamos vivir retrocediendo, no deberíamos vivir en temor, no deberíamos vivir intimidados, o no deberíamos vivir como si estuviéramos en desventaja. Pastor, pero es que usted no sabe el problema grande que yo tengo. Pastor, es que usted no sabe el diagnóstico médico que recibí hoy. Pastor, es que usted no sabe, la gente que está en contra mía es más influyente que yo. Vamos a leer Romanos 8:11. Yo le pido que ahí en su Biblia lo pueda marcar, lo pueda anotar en una libreta, lo pueda poner de estado ahí en su WhatsApp, en su Facebook. Vaya, péguelo a la refrigeradora, al espejo donde usted se cepilla los dientes, porque es poderoso. Dice, y si el Espíritu, otra cosa, siempre recalco esto para enseñar. En la Biblia, donde sale la palabra Espíritu con E mayúscula, se refiere al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad, se refiere a el Espíritu de Dios en mayúscula. Cuando en la Biblia se refiere a espíritu con E mayúscula, puede ser espíritu de temor, espíritu de orfandad, cualquier otro espíritu. Pero cuando la Biblia está escrito con E mayúscula, se refiere al Espíritu de Dios. Entonces dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, para atrás el 11, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Yo quiero que me acompañe a leerlo y lo podamos leer fuerte. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Bien, este mensaje se llama Yo pongo el mismo Espíritu en ti. Yo pongo el mismo Espíritu en ti. Y vamos a ver, el domingo antepasado estábamos celebrando el domingo de resurrección, y lo que tiene especial ese domingo es que esa es la base de nuestra fe, de que usted no adora a un Cristo que está en una cruz del Calvario, a una cruz. Usted no adora a un Cristo que está en una tumba. Lo que diferencia nuestra fe de otras es que nuestro Señor no está ni en una cruz ni está en una tumba. Él ha resucitado y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Entonces yo, como predicador, si ese domingo me hubiera extendido, me hubieran agarrado a las 3 de la tarde. Entonces sigo con este tema. Y mire, ¿por qué es importante que usted lo pueda recibir en su corazón? Porque lo que hizo Cristo en la cruz y en su resurrección es de mucho poder para nosotros. Lo que pasa es que a la iglesia no lo conoce, o la iglesia no sabe, a la iglesia se le olvida, o la iglesia lo tiene como un pensamiento, como algo teórico. Pero el Señor dice, yo pongo el mismo Espíritu en usted. ¿Cuál Espíritu? El mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, es el mismo Espíritu que vivificará vuestros cuerpos mortales. Cierra sus ojos. En el nombre de Jesús, Padre, esta noche, Señor, ponemos este tiempo en tus manos, Padre. Padre, no estamos aquí, Señor, no venimos esta noche, Señor, simplemente por venir, por cumplir. Señor, estamos aquí con un propósito divino, Señor, por un propósito del cielo, Señor. Padre, yo oro, Señor, que ese propósito, Señor, se cumpla en nuestra vida, Señor. Padre, aquel que viene con una necesidad imperiosa, Señor, con un imposible, Señor, aquel que viene con una causa perdida, Señor, hoy usted pone del mismo Espíritu que levantó a Jesucristo
de los muertos. Padre, en el nombre de Jesús, ¿cuánto te necesitamos? Padre, abre nuestro corazón, quita toda distracción, Señor, para poder recibir tu palabra esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, vamos a ver, la mayoría de nosotros creemos que Jesús tiene un poder increíble, pero Dios nos dice: yo pongo el mismo espíritu en ti. Eso es lo que dice este versículo. Yo pongo ese mismo espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, yo lo pongo en ustedes. Y ese poder es tan fuerte que la muerte no lo pudo mantener en una tumba. Es tan fuerte que todas las fuerzas del mal no lo pudieron detener. Y esta es la clave. La única manera de activar ese poder es creyendo. ¿Cuántos quieren tener ese poder o cuántos quieren activar ese poder en su vida? Pastor, ¿qué tengo que hacer? Pastor, ¿cuánto tengo que dar de ofrenda? ¿Sabe? La única forma que se activa ese poder es creyendo. Creyendo. Mire, en este nuevo pacto es vital para nosotros que podamos creer, pero no podemos creer en alguien al cual no conocemos, no podemos creer en alguien al cual no dedicamos tiempo. Entonces, para que todo esto se active en nuestra vida, es necesario dedicarle tiempo al Señor y que usted pueda creer. Cuando conocemos de Él, creemos en todo lo que Él es. Cuando conocemos su palabra y creemos su palabra, toda su palabra se activa en nosotros. Entonces, ¿por qué es necesario que nosotros podamos activar esto y creerlo? ¿Sabe qué? Porque usted no puede vivir pensando: es que esta situación es imposible, nunca voy a lograr mis sueños. ¿Sabe? Estos pensamientos lo apartan de su destino. Entonces es necesario que usted y yo adoptemos una nueva perspectiva, que usted está lleno del poder de la resurrección. Dígale al que está a la par: usted está lleno del poder de la resurrección de Cristo. Y claro, mire, claro, todos nosotros tenemos infortunios, y voy a explicar qué es esto. Todos nosotros tenemos contratiempos, impases, adversidad, dificultad, aflicciones, tribulación. Pero yo quiero que reciba esto en su corazón: usted no es víctima. Dice la palabra del Señor: somos más que vencedores. Ayúdeme otra vez, pégale un codazo al de la par, dígale: usted no es víctima. Usted no es víctima de ese problema. Usted no es víctima de esa situación. Usted no es víctima de esa enfermedad. Usted no es víctima de ese diagnóstico. Usted es más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Sí, usted no es víctima. Entonces no podemos vivir como víctimas cuando el Señor ya nos ha llamado a ser más que vencedores. Y Él ha puesto de su espíritu. Hágale aquí, ve. Él ha puesto de su espíritu en mí. Entonces no deberíamos retroceder ante la vida, no deberíamos huir ante las dificultades, ante todas las cosas difíciles que nos pasan. Debemos mantenernos firmes y pelear la buena batalla, como dijo Pablo. Vamos a ver, pero ¿por qué habrá dicho Pablo la buena batalla? ¿Sabe por qué? Porque tenemos a aquel que venció a la muerte. ¿Sabe? Porque al final de esa batalla Él ya lo conoce. Tenemos a aquel que resucitó y venció la muerte. Juan 14:30 dice, Juan 14:30 son palabras de Jesús y dice: no hablaré ya mucho con vosotros. Juan 14:30, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Subraya esa última parte: y él nada tiene en mí. Yo quiero que usted pueda repetir conmigo esto, conforme a este versículo. Mire, repita conmigo: el enemigo no tiene nada en mí. El enemigo no tiene dominio en mí. El enemigo no tiene gobierno en mí. El enemigo no tiene ningún poder en mí. El enemigo no tiene poder para vencerme. Mire, esto es lo que está diciendo este versículo. Por eso la enfermedad no lo puede detener, esa adversidad no nos puede retrasar, y otras personas, otras situaciones no pueden apartarme de mi destino. ¿Por qué? Porque hay un poder sobre usted y sobre mí que no está a la par de cualquier otro poder para que pueda pararlo. Repito, usted tiene hay un poder sobre usted que no está a la par de otro que trate de pararlo. El poder que Dios ha plantado en usted, ese poder de resurrección, sabe que no tiene comparación. Sí. Repito, el poder que Dios le ha asignado a usted, ese poder de resurrección, sabe, no hay otro poder que tenga igualdad ante el poder de la resurrección que Dios ha plantado en usted. Entonces es necesario
Y yo lo digo que usted lo pueda repetir, que usted lo pueda escribir, pero más que todo que usted lo pueda creer. Y yo le estoy dando versículos para que usted pueda hacer estas confesiones y confesar palabra de Dios sobre su vida. Usted puede confesar diariamente: yo soy fuerte en Dios, yo soy muy capaz en Él, no temeré, no voy a retroceder, no huiré, no voy a esconderme, no soy intimidado, no soy víctima, no estoy en desventaja, estoy lleno del poder de resurrección. Entonces, pastor, usted está diciendo que yo diga que yo soy fuerte en Él, pero la verdad yo no me siento nada fuerte, es todo lo contrario, me siento débil. Entonces, ¿sabe qué? Usted y yo no tenemos que andar por lo que sentimos, debemos de andar por lo que sabemos y por lo que creemos. Repito, usted y yo no tenemos que andar por lo que sentimos, tenemos que andar por lo que sabemos y por lo que creemos. Vamos a ver. ¿Por qué no puedo andar conforme a mis sentimientos? Porque yo hoy me pueda sentir de una forma y media hora después me pueda sentir de otra forma. Hoy yo me pueda acostar con una plenitud, con un gozo, con una paz, pero me puedo levantar, ¿verdad? Por eso yo no puedo vivir, usted y yo no podemos vivir conforme a los sentimientos, tenemos que vivir conforme a lo que sabemos y creemos. Y por eso es necesario, iglesia, que usted conozca palabra de el Señor. Entonces, lo que enfrente, ¿sabe qué? Cada vez puede verse más grande, más fuerte, más poderoso, y está bien. ¿Sabe qué? Está bien, mientras más grande, fuerte sea, más grande va a ser la caída y la vergüenza para el enemigo. Le recuerdo que usted y yo no estamos en desventaja, tenemos una ventaja, y ese es el poder de la resurrección. Y aunque hoy no se sienta fuerte, es necesario que usted pueda levantar sus hombros, usted pueda levantar su mirada y pueda actuar como alguien fuerte y poderoso. Y yo quiero decirle esto: sabe que muchas veces somos así ante la vida, ante lo que nos pasa, por todo lo que nos pasa, por la aflicción, por la tristeza, por cualquier cosa que nos agobia, andamos así ante la vida. Pero es necesario que usted se ponga erguido y que pueda levantar su mirada y actúe como Dios quiere que actúe, como un más que vencedor. Yo no sé, tal vez el hermano William y el hermano Héctor, pero en el colegio, cuando había una pelea y lo estaban bufoneando usted, y usted bueno, actúe así en la vida, venite pues, ¿verdad, hermano? ¿Cómo era? ¿Cómo le dije? Venite, agárrenme, decía el hermano William, agárrenme, y le voy a, ¿verdad? Te espero afuera. Mira, si no estuviéramos en el aula, pero si fuera afuera, ¿sabe? Así actúe ante la vida, como alguien que tiene un poder que no radica en usted, sino que radica en el poder de Jesucristo, que ha plantado dentro de usted. Y aunque hoy no se pueda sentir fuerte, ¿sabe? Es necesario que usted se ponga erguido, que levante su cabeza como que si usted fuera alguien fuerte y poderoso. Actúe como alguien fuerte, capaz, actúe como alguien que es más que vencedor. No viva intimidado cuando usted tiene la fuerza más poderosa del universo en su interior. Dígale al que está a la par: usted tiene la fuerza más poderosa del universo, el poder de resurrección. En Segunda de Reyes, capítulo 6, del verso 8 al 23, está la historia de Eliseo y el rey sirio y los sirios. No la voy a leer toda, voy a parafrasear, pero solo voy a leer el verso 16 y 17. Segunda de Reyes, capítulo 6, 16 y 17. Le voy a parafrasear todo lo demás para poder avanzar. El ejército sirio siempre quería sorprender a los israelitas, pero cada vez que avanzaban, los israelitas sabían a dónde con exactitud iba el ejército sirio, qué iban a hacer, cómo lo harían, a qué horas lo harían, y ellos siempre estaban preparados para resistir cualquier ataque de los sirios. Entonces el rey sirio se preocupó en gran manera y pensó que dentro de sus hombres había alguien que pasaba información. Pensó que dentro de sus hombres había un soplón, que había un sapo, como le dicen, que había un infiltrado. Y él le dijo: alguien de aquí está filtrando información. Pero uno de ellos le dijo: Señor, no es nadie, hay un profeta en Israel, Eliseo, y lo que usted nos dice en secreto, él se lo dice a ellos. Entonces el rey se enfureció y decidió ir por Eliseo. Y mire, yo le animo que pueda leer esta historia, que se la lea a sus niños, que la comparte con alguien hoy o mañana, en el día de trabajo, con alguien que usted
pueda compartir mañana esta historia, es maravillosa. Léala en su casa. Yo estoy parafraseando. Entonces vamos a ver. El rey se enfureció tanto con Eliseo. Y el rey sabía que había un poder sobre Eliseo que no era normal, que no era común. Pero ¿sabe qué? Eliseo no era parte del ejército. Eliseo no tenía ninguna protección. Eliseo era un simple civil. Entonces el rey no mandó a 4 o a 5 hombres para tomar a Eliseo. ¿Sabe? El rey temía mucho de Eliseo y mandó, lea la historia, no mandó a todo su ejército, mandó a gente de caballo, mandó a gente con carros para capturar a un hombre que estaba lleno del Espíritu de Dios. Mire, el rey sirio, repito, yo quiero que usted pueda entender cómo el enemigo nos ve a nosotros cuando usted sabe quién es usted, cuando usted sabe lo que Dios le ha dado a usted. El rey sirio temía de un hombre. Este no era un militar, este no andaba armado, este no tenía ninguna protección, era un civil así como andamos nosotros. Y le temía tanto que no mandó ni a 2, ni a 3, ni a 4, ni a 5, mandó a todo su ejército. Mandó a gente de caballo, mandó a gente con carros, mandó a toda la artillería que temía por un simple hombre civil. Y yo quiero que usted se pueda visualizar así. Entonces, así debe verse usted, ¿sabe? Usted y Dios son mayoría. Usted y yo y Dios son mayoría. El rey sirio dijo: no puedo vencer a este hombre así nomás. Eliseo no es débil. Entonces, yo quiero que usted se pueda ver así. Usted tiene el poder de resurrección. Había un poder dentro de Eliseo y el rey lo percibía, porque ¿cómo podía hacer Eliseo tal cosa? Y por eso él mandó a todo su ejército. Entonces, una mañana el siervo de Eliseo salió y vio todas las tropas sirias rodeándolos. Entonces corrió adentro en pánico y le dijo a Eliseo: estamos rodeados por los sirios. Y ahí Eliseo dijo esto. Él le dijo esto: Eliseo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros. Ay, ayúdeme a leer, pero con poder de resurrección, ¿verdad? Sí. Va pues, le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. 17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que veas. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Mire, probablemente usted no se sienta fuerte, pero ¿sabe qué? Debe saber de que Dios está respaldándolo a usted, que el creador del universo lo tiene a usted cubierto, que no importa lo que tenga al frente, usted tiene que mantener la perspectiva correcta, que usted y Dios son mayoría. Usted y Dios son mayoría. Hay más a su favor de los que están en su contra. Y cuando el enemigo lo mira, no ve a un hombre o a una mujer débil, no ve a un hombre o una mujer intimidado, no ve a un hombre o una mujer en desventaja. ¿Sabe? Es al contrario. Él ve a alguien poderoso, preparado y que está ungido. Y cuando lo ve, recuerda ese día que hace más de 2000 años Jesús aplastó su cabeza. Por eso, no tenga temor del enemigo. Él siente miedo feroz de usted. Ya sea que tenga 1 o 100 años de creyente, Él envía un ejército mayor a favor suyo. Por eso es bueno vernos como Dios nos ve, pero vea como el enemigo lo ve. ¿Sabe cómo el enemigo lo ve? Al saber quién, si usted sabe quién es usted y de quién es usted, y un hombre o una mujer llena del poder de resurrección. ¿Sabe? Mira, a mí me sorprende esto. Yo cuántas veces he predicado, creo que los hermanos también han predicado de esto, de este tema. Pero el rey mandó todo lo que tenía por un simple hombre. Por un simple hombre. Bueno, no era un simple hombre, tenía poder de resurrección. Y eso marca la diferencia. Entonces es bueno vernos como Dios nos ve, pero vea usted como el enemigo lo ve. Alguien que sabe quién es y de quién es. Alguien que sabe que está lleno del poder de resurrección. Entonces, de esta manera usted no va a vivir intimidado pensando: este problema es muy grande. ¿Sabe? Va a levantar su hombro, va a levantar su mirada
Porque el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que vive en usted. Y si la muerte no retuvo a Jesús en la tumba, esa adversidad no lo va a retener a usted, esa adversidad no lo va a detener, esa adicción no va a poder derrotarlo. Hay un poder en usted que es mayor a cualquier otro poder que venga en su contra. Denle un fuerte aplauso al Señor. Quizá usted no se sienta fuerte o poderoso, pero sepa que en el mundo espiritual, en el mundo invisible, usted brilla con la gloria de Dios, irradia una luz brillante, y es porque está protegido, porque está apartado con el poder de resurrección. Pregunta, ¿cómo se activa? De nuevo, solamente al creer, no sucumbiendo al miedo. Usted puede decir, yo soy fuerte, yo brillo con la gloria del Señor. Quizás no lo vamos a ver con nuestros propios ojos, pero en el reino invisible vamos a brillar con una brillantez que deslumbra toda la oscuridad a nuestro alrededor. ¿Sabe? El enemigo no va a poder penetrar nuestra casa, ni su vida, ni su futuro, ni sus finanzas, porque Dios pone un cerco de protección alrededor suyo y de los suyos. Ya no tiene por qué preocuparse. Nada ni nadie puede maldecirnos. Que digan lo que quieran, ¿sabe? Todo lo que la gente diga de nosotros, todo eso va a rebotar, porque Dios ya nos bendijo. Y la bendición de Dios, ¿sabe? Anula toda maldición. Juan 1:5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Contra ella. Entonces, mire, ve, hace más de 2000 años Jesús vino a la tierra a sanar, a enseñar, a perdonar, a mostrar su amor. Pero eso no agradó a los líderes religiosos de la época. Se llenaron de celo, lo criticaron, y aunque no hizo nada malo, lo castigaron injustamente. Le pusieron una corona de espina en su cabeza, lo forzaron a cargar su propia cruz en la que iban a crucificarlo. Los soldados se burlaron de él, lo ridiculizaron, hasta lo escupieron. Lo pusieron en la cruz, clavaron sus manos y sus pies. Él tenía todo el poder. Él pudo llamar una legión de ángeles, pero no lo hizo. Los clavos no lo mantuvieron en la cruz. Lo que lo mantuvo en la cruz fue el amor por usted y el amor por mí. ¿Sabe? Colgado de la cruz, la tierra que Él creó, ¿sabe qué? Se llenó de densa oscuridad. Sabía que algo estaba mal, hubo un gran terremoto. El sol que Él creó se negó a ver todo lo que estaba pasando, oscureció a mitad del día. Y cuando los soldados vieron la tierra revelarse, dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Cuando Jesús sopló su último aliento, el velo del templo, ese gran velo era como una gran cortina pesada, se rasgó de arriba abajo. Detrás de ese velo estaba el lugar santísimo. Ahí estaba el arca de pacto donde Dios vivía, y nadie podía entrar ahí excepto el sacerdote una vez al año. El velo se rasgó no para dejar salir a Dios, sino para que usted y yo entráramos donde Él está. Ahora podemos entrar con confianza al trono de la gracia. No debe alguien no debe alguien más ir por usted a Dios. Usted no necesita un pastor, usted no necesita un sacerdote, usted no necesita un rabino. Usted puede ir directamente ante Dios. ¿Sabe? Dios quiere hablar con usted, Dios quiere interactuar con usted cara a cara. Dios quiere ser su amigo. No importa si usted es o no religioso, no importa los errores que haya cometido, lo que hizo en el pasado, lo que está cometiendo ahora. Él tomó todos sus pecados, Él pagó el precio de cada error por cada pecado. Su sangre los cubrió de una vez y para siempre. El velo está abierto. Él está esperando que usted se acerque a Él para escucharle. Alguien podrá decir, pero es que yo no soy religioso, no soy cristiano, no fui criado en un hogar cristiano, tampoco mis padres son cristianos. Mire, no hablo de ser religioso. Jesús no vino a instituir una religión. Él vino para estar cerca de usted y de mí. Él vino para hablarle a usted, para escucharle. Él vino y tiene un propósito y un destino para su vida. Él es aquel que lo creó. Él sabe la razón por la cual usted está aquí, y al entrar en acuerdo con Él, su vida será más gratificante, más plena. Cuando la gente viene y escucha hablar de Jesús y siente algo en su interior, sabe, es su Padre Celestial que quiere relacionarse con usted. Hay un vacío interior que solo Dios puede llenar, y vivimos en los días en que ese velo está abierto y la gracia de Dios está disponible para todos aquellos que la aceptan.
Pusieron a Jesús en una tumba un viernes, pensando que era el fin. Satanás y todos los suyos tuvieron una gran fiesta celebrando su victoria. Pero ¿sabe qué? Yo me imagino que el Rey de Reyes, aquel que murió en una cruz, pero que fue sepultado también, ¿sabe? Él venía caminando en autoridad como nunca antes visto. Sus ojos como fuego, sus cabellos blancos como la lana, sus ojos que irradian una brillantez que obliga a los demás a voltearse, ¿sabe? Jesús les arruinó la fiesta a Satanás y a todas las obras del mal, y les dijo: ¿saben? Yo regresé de la muerte. ¿Sabe? Ellos creyeron, ustedes creyeron que se hicieron de mí, pero esta era parte de mi plan. Creyeron que tomando mi vida, que ustedes tomaban mi vida, pero ¿saben qué? Yo fui quien entregué mi vida. Y esta es la batalla del bien contra el mal. Esta es la batalla de la luz contra la oscuridad. Esta es la batalla de Jesús contra Satanás. Jesús le apastó la cabeza y lo venció totalmente. La Biblia dice que lo paralizó y lo dejó sin poder. ¿Sabe? Ese viernes se tornó oscuro, parecía el fin, pero la mañana del domingo fue una historia totalmente distinta. La tumba no pudo retener a Jesús. ¿Y sabe qué? Él dice: estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y de el Hades. Mire qué maravilloso. Lucas 10:19, ¿sabe qué dice acerca de usted y de mí? He aquí, yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Repito, colóqueme Lucas 10:19. Y yo no sé si usted está recibiendo esto, pero es un poder que Dios le da. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. La misma potestad que él tenía, ¿sabe qué? Se la dio a usted y me la dio a mí. Usted y yo tenemos ese poder sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos va a dañar porque tenemos el poder de resurrección con nosotros. Jesús redujo a la nada a Satanás. Y le digo esto porque si usted siente miedo, está preocupado, está intimidado, está afligido, preocupado o desanimado, recuérdele al enemigo que él no tiene poder sobre usted. Porque al hacerlo, ¿sabe? Recuérdeselo siempre, que él no tiene poder sobre usted. ¿Y sabe qué? Voltee a ver a sus pies, porque él está debajo de nuestros pies. Sí. Si usted siente que nunca va a salir de ese problema, si usted siente que nunca va a lograr sus sueños, si usted siente que su familia nunca se va a restaurar, si usted siente que nunca va a alcanzar algo, si usted siente que ha cometido muchos errores o pecados, que su vida ha sido demasiado mala, recuérdele a Satanás que él no tiene poder sobre usted. Recuérdele al enemigo su derrota. Recuérdele al enemigo su derrota. Iglesia, hay sobre nosotros un poder que es maravilloso y es poderoso. Quiero que me acompañe a San Juan capítulo 20. San Juan capítulo 20. Vamos a leer del 1 al 9. San Juan capítulo 20 del 1 al 19. Como vamos a discipulado el jueves, dice la resurrección. A mí me sale versículos paralelos: Mateo 28 del 1 al 10, Marcos 16 del 1 al 8, Lucas 24 del 1 al 12. Dice el versículo 1: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Y luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí,
y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Verso 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, pero aún no había entendido la escritura que era necesario que resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a lo suyo. Vamos a ver, quiero explicar esto. Pedro llega a la tumba, era la costumbre, allá los ponían como en unas cuevas y ahí eran sepultados, no sepultaban como lo hacemos nosotros. Entonces el cuerpo lo enrollaban con unos sudarios como unas vendas. Entonces vamos a ver, Pedro llega a la tumba vacía, vio el sudario era la parte que cubría la cabeza de Jesús, enrollado o doblado y puesto aparte, no estaba con el resto de todos los otros lienzos. La pregunta es, ¿por qué Jesús enrollaría el lienzo? Vamos a ver, y esto son cosas que uno aprende de parte de la cultura que había en aquellos tiempos. Entonces vamos a ver, Jesús estaba mandando un mensaje a los judíos, y yo quiero que usted pueda entender y recibir esto. Colóqueme el versículo 7, por favor. Entonces Jesús estaba mandando un mensaje al pueblo judío. En ese tiempo, cuando usted comía en la casa, en un hogar judío, usted disfrutaba, si usted disfrutaba de la compañía, disfrutaba la plática, disfrutaba la comida, disfrutaba la atención, usted tomaba la servilleta o el mantel y usted la dejaba arrugada sobre la mesa o sobre la silla donde usted se sentaba. Eso significaba que usted disfrutó de ese tiempo y su estancia en ese lugar y que usted iba a volver. Pero si usted dejaba la toalla o la servilleta o el mantel, lo dejaba enrollado o doblado, significaba que no había disfrutado o de la compañía, no había disfrutado de la comida, o no había sido tratado como debió y que no iba a regresar. Y mire, el mensaje es este que Jesús estaba dando. El mensaje era que él se había sentido insultado y respetado y que vamos a ver, Jesús sabía que al levantarse de la tumba, muchos de los judíos iban a ir a buscarlo, y se tomó el tiempo y cumplió la tradición muy común y entendida en aquellos tiempos. Tomó el lienzo que envolvía su cabeza, el sudario, lo dobló y lo puso al lado. ¿Qué quería decir Jesús con eso? ¿Cuál era el mensaje que Jesús estaba dando? Que no lo habían tratado bien, que no había sido respetado, que lo habían avergonzado, que lo habían humillado, y ¿sabe qué? Que nunca más iba a volver a la tumba de nuevo. Ese era un mensaje poderoso que Jesús estaba dando. Él estaba diciendo: vencí al enemigo una vez por todas y morí por todos los pecados del mundo una vez y por todas. Él estaba diciendo: todo ha sido consumado, el precio fue pagado, el sacrificio fue hecho, el enemigo fue vencido por siempre, no hay más nada que temer. Mire qué maravillosas las cosas que uno puede aprender. Ahora lo quiero llevar a Efesios capítulo 6, versos 10 y 11. Efesios 10 y 11 habla acerca de la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, versos 10 y 11. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra la asechanza del diablo. Y comienza para abajo a describir toda la armadura de Dios: el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Y mire, en la armadura de Dios no hay ninguna pieza que cubra las espaldas. Todo cubría la parte frontal del soldado. ¿Qué es eso? Quiere decir que la intención de Dios nunca fue que usted y yo corriéramos del enemigo. Si vivimos en temor, retrocediendo ante la vida, sintiéndonos en ventaja, ¿sabe? Nos estamos desprotegiendo. Entonces, no importa, iglesia, mujer, hombre que está aquí, no importa lo que la vida le ponga al frente, manténgase firme, vea el desafío a los ojos y dígale: no me vencerás, porque soy hijo del Dios Altísimo que tiene poder de resurrección. Y repito, probablemente usted hoy no se sienta fuerte, pero la fuerza más poderosa del universo está en usted. Y en el nombre de Jesús, ¿sabe qué? Todo se tiene que
rendir. No tenemos nada que temer. No tenemos por qué temer al pasado. Pastor, pero es que yo he cometido muchas cosas malas. Usted y yo, cuando le dimos nuestra vida al Señor Jesucristo, Él limpió todo nuestro ser. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Usted no tiene, vamos a ver, Dios no tiene una gran computadora en el cielo donde almacena toda la lista de nuestros errores, fracasos y pecados. Al usted arrepentirse, sabe, todos son borrados. Él no los recuerda más. Usted no tiene que temer al presente. Pastor, pero es que todo está caro. Pastor, pero es que todas las cosas están subiendo. Pastor, pero es que esto parece que no acaba. Pastor, pero es que la cosa está peligrosa en la calle. Recuerde de poner sus ojos en el Señor. Ponga su mirada en las cosas de arriba. Su vida está escondida con Cristo en Dios. Nada lo arrebata de ahí. Si Dios cuida de las aves del cielo, cuanto más va a cuidar de usted y de mí. Amén. No tema al futuro. No le tenga miedo a la muerte tampoco. Pablo decía en 2 Corintios 5:8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Digo esto porque cuando su hora de partir de la tierra, cuando usted dé su último aliento, sabe que ese no va a ser su fin. Su siguiente aliento estará más vivo que nunca, respirando un aire celestial donde nunca habrá dolor, donde nunca habrá enfermedad, donde nunca habrá tristeza. Entonces podemos decir como el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:55, donde está, oh muerte, tu aguijón, donde, oh sepulcro, tu victoria. Digo esto porque, iglesia, no tenemos que temer ni al pasado, ni al presente, ni al futuro. ¿Por qué? Porque tenemos el poder de resurrección. Porque sabemos que son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Porque nuestro enemigo ha sido vencido para siempre. Pastor, ¿cuál es el desafío de esta palabra? ¿Qué nos quiere enseñar usted con esto? Que usted tiene que levantar sus hombros, tiene que levantar su cabeza, que usted no es débil, que usted no puede vivir en temor y no está en desventaja. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, que fue quien levantó a Jesucristo de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Usted no está en desventaja. Usted no está solo. Usted no puede vivir en temor. Usted no puede vivir retrocediendo. Usted no puede vivir huyendo. Usted no tiene por qué vivir escondido. Porque el mismo Espíritu que levantó en Jesucristo es el mismo Espíritu que vive en ustedes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Levantarnos y aprovechar este poder. ¿Por qué? Porque Él vive y también tendrá una vida abundante para usted, llena de fe y llena de victoria. Termino leyendo Efesios capítulo 1, verso 15 al 23. Efesios capítulo 1, verso 15 al 23. Y esto sería bueno que usted lo aprendiera de memoria porque es poderoso. Efesios capítulo 1, verso 15 al 23. Dice, aquí Pablo está orando por los efesios y dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, mire, Pablo oraba para que le diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Marque ahí, conocimiento de Él. Conocimiento de Él, márquelo. 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, y la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad
y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Me gusta el verso 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Jesucristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales.